es dar vida a nuestras ideas. Soñar nos lleva más allá de la realidad, abriendo puertas a lo imposible. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy día? ¿Cómo los ha tratado la vida? ¿Cómo se sienten hoy? Se sienten excelente, ¿verdad? ¿Y por qué se sienten excelente? Yo les quiero hacer esa pregunta. ¿Por qué? Exacto. Tienes salud, tenemos salud. ¿Y saben por qué yo estoy aquí en esta charla? Porque estoy viva. Al igual que todos los que están aquí presentes, estamos vivos. Y no podemos dejar pasar ni un segundo de nuestra vida de decir, no quiero hacer nada, no puedo más con mi vida, sino que tratar de verle ese propósito. Y esta charla es un propósito de vida para mí, porque a raíz de varias pérdidas que tuve, como la muerte de mi exnovio, la muerte de un amigo, la muerte de mi padre, la muerte de mi mejor amiga, es lo que me ha llevado hasta aquí. Pararme frente a ustedes porque estoy muy segura que no soy la única que ha perdido un ser querido. Y el duelo no se trata exactamente solamente de que se te muere un ser querido. Se trata también de que estamos en un constante proceso de duelo todo el tiempo. No sé si alguien aquí recién le terminaron alguna relación, si se han separado o si han perdido algún negocio, los botaron del trabajo. Eso también es un duelo. Y justamente quiero empezar con mi historia para que ustedes me conozcan un poquito. Nos vamos a morir es el tema de esta charla porque es la realidad. Quizás a muchos no les pueda gustar el tema de hablar de la muerte porque no es nada fácil, pero esta es la historia de todos. Porque ahora a mis 31 años uno dice, bueno, este es el presente, vivo el presente, pero ¿por qué esta conducta? Por las heridas de la infancia, porque cuando uno es pequeño, cuando uno es pequeña, uno no logra tener todos esos recuerdos ahora de adulto. Y es en ese específico momento donde la infancia empieza a hablarte y empieza a reconectarte con el adulto que eres hoy en la actualidad. ¿Y por qué la tanatología? ¿Por qué elegí este tema? Porque yo viví mi primer duelo y recién lo descubrí hace 4 años, que mi primer duelo fue la separación de mis papás. Mis padres se divorciaron, dejamos de ser la familia de 3. Y obviamente es muy doloroso para una niña de apenas 10 años que estaba acostumbrada a tener a sus padres juntos. Y nunca me imaginé que esto me iba a generar a mí un apego evitativo, un apego emocional. De hecho, en las parejas yo estaba buscando a un padre y nunca lo entendía. ¿Por qué? Porque me separé como de esa parte esencial, porque para uno como hija mujer siempre es muy importante la representación paterna. Claro, pues si es un buen padre también, porque si es un mal padre, mejor no. Así que este primer duelo que se me generó a mí, nunca me imaginé que lo iba a poder conectar ahora hace 4 años cuando mi padre murió. Todos transitamos un proceso de duelo en una época súper dolorosa que fue el COVID. Y creo que, si no me equivoco, todos aquí tuvimos algún tipo de pérdida. No solamente que se haya muerto algún familiar, sino que también esos sueños que tenías planificado, ese negocio en el que habías invertido, ese viaje que te querías ir con tu esposa, con tu familia y de repente todos encerrados. Durante esa época del COVID, como yo soy periodista, me llamaban muchas personas a pedirme favor para poder saber dónde estaban sus familiares y yo ayudé a muchísima gente, pero lo que más me impactó fue el caso de una muy buena amiga mía. Un día recibo una llamada de ella y me dice, amiga, necesito saber dónde está mi papá, lo tienen en un contenedor, porque no sé si se acuerdan que había esos carros en donde llevaban todos los cuerpos. Y le digo, yo te voy a ayudar. Salí sin importarme contagiarme, porque el miedo de todos era, me voy a contagiar, y uno se metía a eso y uno se autogestiona y cuando uno tanto lo piensa, a veces uno lo atrae. De repente yo la estaba ayudando en todo ese proceso sin saber que meses después iba a ser yo la que iba a tener a un padre muerto. He ido solamente al cementerio 2 veces a visitar a mi papá. Yo no soy muy creyente de tener que ir allá para poder conectar con él. De hecho, siento que él está en este momento aquí, porque esta charla es gracias a él, porque yo me alié del dolor. Quise aprender más de la muerte, no me quise quedar en un rincón echada llorando todo el tiempo. Que es muy doloroso el proceso y el camino, claro que es doloroso, pero el COVID
yo llegué a hacerle una carta y fue como que me lo imaginé que era una persona y le dije absolutamente de todo, de todo. Yo me sentía que estaba volviéndome loca porque necesitaba esas respuestas, necesitaba por qué. ¿Por qué? Si mi padre sentía que tenía mucho por vivir, porque uno quiere ver a sus padres hasta viejitos. Ella era una persona de la tercera edad, tenía diabetes, y yo me había imaginado en mi mente, ¿no? Va a morir con diabetes, pero nunca me imaginé que el COVID me iba a arrebatar al hombre y al primer amor de mi gran amor de la vida. Se los presento. Creo que todos pasamos por esto en ese momento en el cual las videollamadas eran la única manera de conectar con nuestros seres queridos. Recuerdo que al director de este hospital yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero subir. Yo quiero subir porque yo no sé si mi papá va a salir con vida, yo no sé. Yo sentía dentro de mí que no lo volvería a ver y así fue. Él me decía, no, son políticas, son reglas, no puedes subir, Katy, por favor. No me interesa, yo voy a subir. Hice de todo para poder ingresar al hospital porque era muy complicado y no por ser periodista, ojo. Lo hice porque él tuvo esa empatía conmigo y me dijo, ok, sube. Subí y él estaba sentado esperándome para llevármelo a casa. Me dijo, hija, vamos a casa, quiero ir a casa, no quiero estar en el hospital. Porque creo que todos en algún momento de la vida hemos escuchado a nuestros padres decir, no quiero estar en una cama de hospital, no quiero estar ahí, llévame a la casa. Y si me muero en casa al lado de mis hijos. Mi padre quería estar al lado de sus nietos. Me acuerdo tanto que le dije, sí, me dijo, sí, quiero estar al lado de mis nietos porque tú no me has dado nietos, pues me dice. Entonces, pasando, y yo no sabía si sentirme mal o bien porque tengo 31 años y papá, todavía no tengo hijos. Pero bueno, yo dije, papá, ya regreso. Fue la mentira más dolorosa que tuve que haber dicho en mi vida, porque yo fui la persona que firmó para que lo intuben, porque ya no resistían sus pulmones por voluntad, sino que ya tenía que ser tratado por la intubación. Yo firmé porque me metí en mi cabeza que eso era lo más sano para él, porque eso es lo que nos decían los médicos. Y de repente pasaron creo que unos 10 minutos y bajaron a decirme que había fallecido. Me sentí culpable. Me sentí culpable de la muerte de mi padre. Sorry si me quiebro, chicos. De hecho, esa culpa me la llevé hasta hace como un año que viajé a muchos lugares, viajé a Nueva York. Y en ese viaje a Nueva York, yo me contacto con mi mejor amiga que recién ella ido para Miami. Y ella fue la que me dijo antes de que viaje, porque ella viajó primero, me dijo, amiga, tu papá es tu angelito. Mi papá ya llevaba 3 años muerto, pero ella siempre me preguntaba cómo yo me sentía. Y de repente yo le digo, amiga, te voy a ir a ver en el mes de julio, que para ir a Miami y todo eso. Muere el Día de la Madre. La llamé unos minutos antes, amiga, felicidades, que no sé qué. Me dijo, amiga, estoy bien, pero me duele un poco la muela, voy a descansar. Al día siguiente ya se había muerto. Hablé con ella y de repente ya no la escuché más. Esta foto significa mucho para mí porque ahí estaba ella soltera también. Ahora dejó 2 hijas hermosas y fue en las Islas Galápagos. Fue uno de los mejores viajes que tuve con mi mejor amiga, que aunque ya no esté físicamente, ella también forma parte de este proceso que me ha llevado hasta aquí. Cuando uno viaja, y creo que algunos han tenido la oportunidad de viajar quizás por todo el mundo, por aquí está el exministro de Turismo, o sea, él lo puede entender. Puedes viajar a todos lados, pero si tú no trabajas en tu viaje interno, tú no vas a disfrutar de ese viaje. Yo decidí escapar, viajar, y cuando me di cuenta el duelo, el dolor, seguía conmigo. Entonces el mejor viaje que ustedes pueden hacer, chicos y chicas, es el que empieza por dentro, sanarse por dentro. Y si hay cosas que no se sanan, como me lo dijo una buena amiga, si no se sanan, no se sanan, pero sigues adelante. La UDLA, no sé si aquí está algún compañero, alguna de las que fueron mis profesoras, les agradezco muchísimo porque estas pérdidas me llevaron a mí a lograr encontrar lo que es la tanatología. La tanatología es la ciencia de la muerte y que obviamente la madre de la tanatología es la psiquiatra Elizabeth Kluber. Ella habla justamente de las etapas de duelo. ¿Algunos de ustedes han tenido conocimiento de las etapas de duelo? ¿Sí?
¿Algunos? Bueno, existen 5 básicamente, que es la depresión, la negociación, la negación, la ira, la aceptación. Y se las digo en desorden porque cuando yo no tenía conocimiento de esta rama de la tanatología, créanme chicos que yo decía, bueno, voy a seguir las etapas como me los indican, hasta llegar a la aceptación. Y créanme que yo me sentía tan, pero tan frustrada, porque yo decía, pero yo no me siento como van en orden las etapas, hasta que me di cuenta que las etapas de duelo, el proceso, lo tienes que vivir con tu propia catarsis, con tu propia liberación de emociones. No tienen que seguir, voy a primero a pasar esto, luego voy a la depresión y luego me voy a la negación. No, no tiene que ser nada en orden, todo tiene que ser, como me lo dijeron ayer, subes, bajas. Y no pasa nada si 3 años después vuelves a llorarle a esa persona que se murió o vuelves a llorar por ese ex amor que te dejó, por cualquier cosa que tú sientas, llora, no pasa nada, no tienes que seguirlas en orden, porque recuerda que eres un ser humano y que tus sentimientos son válidos. Y justamente hay duelos intangibles, aquellos que no se pueden ver. Es como que yo le diga a mi niña pequeña, oye, tengo 31 y todavía no me he casado. Y de niña, mi esta era tener una familia. Hay esos duelos también con nuestra infancia que nos pueden causar grandes heridas de adultos. Las películas a mí me encantan. Y esta película, no sé si ustedes la han visto, que es Mi primer beso, justamente donde la niña le pide los lentes. ¿Dónde están los lentes? Pónganlos los lentes. Una niña que no tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Y de repente yo la veo ahora a mis 31 años y me impactó, porque ahora comprendí lo que esta niña sentía. Y cuando me la vi hace 15 años atrás, yo solo me fijaba en el primer beso, pues no de ella y de él, nada más. Pero ahora entiendo las escenas realmente. Ya uno crece, también son 31. Quiero hablar de una persona que quizás muchos de ustedes conozcan en el área del fútbol, que nos llevó al primer mundial. Es una persona muy cercana a mí, lo aprecio bastante y hemos tenido la oportunidad de tener conversaciones muy profundas, pero logramos identificar que él tiene bastantes heridas de la infancia y se las identifiqué yo. Y si ustedes lo siguen en las redes sociales, si escuchan que él habla de la infancia es porque gracias a mí. Y hablamos de Jaime Iván Caviedes, ¿lo conocen? ¿Quién no lo conoce? Bueno, la prensa ha dicho de todo, ha dicho más cosas negativas que positivas, pero yo estoy aquí para poder hablar sobre los tipos de duelos que él ha tenido que transitar. Él tiene heridas de la infancia por la pérdida de sus padres y que obviamente ahora a sus 47 años de edad empiezan esos duelos tardíos, esos duelos que se han tardado en como que en salir, en decir, ¿sabes qué? ¿Por qué hago esto? Porque tiene muchas heridas, pero esas heridas, asimismo, él las empieza a trabajar consigo mismo, porque todo depende de nosotros. Y él es un ejemplo en que mucha gente puede conocer solamente tus victorias, pero tú no sabes las derrotas que pueda estar pasando esa persona. Es una persona que, pese a sus varias adicciones y a sus varios errores que ha cometido en la vida, no deja de ser una excelente persona. Él tiene un duelo patológico y tiene un duelo retardado. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño él no tuvo ese acompañamiento profesional, ni tampoco espiritual, ni una guía donde él pueda decir, voy a trabajar en estas heridas que ahora a los 47 años de edad creo que son muy notorios, pero no deja de ser una excelente persona. Para pasar tanto caos emocional, uno necesita definitivamente tener un soporte. No sé para ustedes quiénes son su soporte. Le pregunto aquí a alguien, no sé, ¿quién es tu soporte emocional en la vida? Tu madre. ¿Y el tuyo? ¿También? La música, qué linda respuesta. Sí, porque a veces no podemos romantizar mi mamá, mi papá, mi hijito, no. O sea, somos seres individuales y también tenemos cosas que nos permiten liberarnos y tener esa catarsis emocional. A mí me dio mucha depresión y obviamente tuve dentro de estos tipos de duelo que hay el anticipado, que es aquel cuando tú ya sabes que ese familiar tuyo va a morir y tú ya empiezas como que a trabajar en tu dolor y decir, bueno, ¿sabes qué? Me estoy preparando, pero nunca te estás preparando realmente porque igual te causa dolor. Está el duelo retardado, que es otro tipo de duelo en el cual obviamente todo empiezas como que a trazarlo, bloqueas ese sentir, bloqueas esas emociones y te empiezan a afectar desde otra manera. ¿Por qué? Porque imagínate que una madre muere su hijo y ella no tiene quien la ayude con el tema de los trámites y ella bloquea en ese momento su dolor.
y lo retrasa para otro momento. Está el duelo desautorizado. El duelo desautorizado es muy interesante porque hay personas que se quieren suicidar y que lo viven en silencio y no tienen a quién decírselo. Esa persona está pasando por un duelo desautorizado. Personas que tienen diferente orientación sexual y que no pueden decírselo a sus padres o que no pueden libremente sentirse encajados en la sociedad. Eso es un duelo desautorizado. Mujeres que han abortado también viven ese duelo desautorizado. Es muy interesante. De hecho, personas que aman a las mascotas, ¿no? Cuando muere tu mascota hay personas que les afecta demasiado y quizás a otras personas que no les gustan las mascotas dicen, oye, pero no es para tanto, después te compras otro gatito. Y tú dices, no, pues era mi gatito. O sea, es diferente, ¿no? El sentimiento. Y viene también el duelo patológico, ese duelo patológico que es pérdida tras pérdida, duelo tras duelo, que es el que a mí también se me generó por tantas pérdidas que tuve. Y créanme que el estar aquí me hace demasiado fuerte. Tenemos también el duelo enmascarado. Hay muchas personas que no les gusta mostrar sus emociones, pero esas emociones empiezan a generarse con dolor de espalda, físico, mental, entras en depresión y ahí es donde se te genera también un duelo crónico. Ese duelo crónico donde gritas, donde tienes ira, donde te desquitas hasta con tu familia y te llegas a enfermar y que obviamente necesita ya pasar a otra área que es ya a nivel profesional y tratamiento psiquiátrico. Yo les hablaba del tema del soporte emocional, porque estamos viviendo una vida muy apresurada. Y como yo se los decía a los organizadores, quiero hablar de este tema, porque es momento de hacer una pausa. Es momento de en serio ser más conscientes de que nos vamos a morir algún momento de su vida. Yo quería tener aquí una caja, no me la permitieron, pero estoy loca, me dicen. Pero es que es la realidad, chicos, es la realidad. No podemos huir de lo que vamos a pasar todos. No importa el título, no importa si tienes dinero, no importa si eres el exministro de turismo, no importa nada. No importa ni el presidente, o sea, el man también se va a morir algún día. Ahora no, pues está jovencito. Pero nos vamos a morir. Y a mí me encanta hablar de la muerte desde una parte feliz, porque eso me permite vivir mi día a día con mucha más intensidad. Y el soporte emocional que yo he tenido ha sido mi madre y mi hermanita de 14 años. A tal punto que mi hermana con solo 14 años ya me dice, ñaña, cuando mi mamá se muera, y yo me quedo así como que, yo, nos vamos a vivir a España, dice. Y yo como que, ok, o sea, son conversaciones que es difícil tenerlas con los niños, pero es que en la escuela siempre nos enseñaron las figuritas de ciencias naturales, ¿se acuerdan? Naces, reproduces y mueres. ¿Y qué más gente ponían? La florcita o el gusanito, te ponían como que animalitos, figuritas, caricaturas, pero nunca me mostraron a una persona muerta de verdad. Pues entonces la muerte las romantiza. Yo decía, nadie me habló de esto, Dios mío, ¿qué está pasando? Y es momento de hablar desde que somos pequeños, cuando ya tengamos una edad un poquito más razonable para entenderlo, porque así empezamos también a que las nuevas generaciones crezcan con esa perspectiva de no hacerle daño a nadie, de no hablar mal de nadie. Porque estoy seguro que muchos aquí hemos caído en esa tentación. Cuando el ego habla, es como que dices, se termina una relación. A mí me terminaron hace 3 semanas. Y estoy aquí, con el corazón roto, pero aquí, demostrando que uno puede, ¿verdad? Mujeres empoderadas. Entonces, tú dices, bueno, si me voy a morir, voy a ser consciente de lo que voy a hacer. Voy a estar con la persona que me ama, voy a buscar el trabajo que realmente amo hacer, no voy a aguantar cosas de nadie. Y así entonces tú empiezas como que a darte tu lugar. Chicos, llegas a la aceptación y esta es mi aceptación. Hoy siento que me despido de mi padre porque no le pude hacer un funeral. Lo más doloroso de la muerte es el tiempo. Cuando alguien muere, el reloj no para. Así que ustedes están vivos y también se van a morir. Gracias.